Bueno, bienvenidos a la sesión del día 8 de julio del 2020. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el teorema de Taylor que brevemente introdujimos la vez pasada. Quiero presentar la fórmula de Taylor nuevamente y en esta ocasión quiero presentarla con un enfoque ligeramente distinto al que vimos la vez pasada. Queremos usar el método tabular que vimos nosotros para integración por partes para justificar la fórmula de Taylor con residuo en forma integral. Entonces vamos a suponer que tenemos una función f que tiene suficientes derivadas continuas en un intervalo que contiene al punto A. Entonces, si x es cualquier número en ese intervalo, entonces la función f se puede expresar de esta manera. F de x es igual a f de a más la primer derivada de f evaluada en a por x menos a, más la segunda derivada de f evaluada en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más puntos suspensivos, la enésima derivada de f evaluada también en a, dividido entre n factorial por x menos a elevado a la n, más, y tenemos este término de aquí, que es el resto o el residuo, también se le llama, y que está expresado de esta forma, como una integral desde a hasta x, de la derivada ahora de orden n más 1 de f sobre n factorial por x menos t elevado a la n dt. Entonces, ya les había yo comentado que esta primer parte que tenemos aquí, esto es el polinomio de Taylor, que en general es de orden n o grado n, está desarrollado alrededor del punto A, ¿sí? Porque se usa A para evaluar la función f, su derivada, su segunda derivada y hasta su enésima derivada, todas se evalúan en A. Entonces, esto es un polinomio en X. Y este otro término que tengo aquí, más, pues es el resto o residuo, y que le pongo los mismos índices, pongo n y pongo a y pongo x, porque depende de x el residuo, ¿no? X, como ven, aparece como límite superior aquí, y luego también aquí dentro de la integral aparece otra vez x. Entonces, efectivamente, el resto o residuo es algo que depende de x. Bueno, justamente para que no haya tanta confusión, porque aparentemente aquí estamos manejando dos variables, t y x, voy a tomar x de esta forma, voy a tomar x como b,
para que x no parezca una variable, sino parezca una constante. Y entonces aquí en esta expresión que tengo, lo único variable es la t. Bueno, pues aquí lo que estoy poniendo es simplemente el teorema fundamental del cálculo. F de b es igual a f de a más la integral desde a hasta b de f' de t por 1 de t. Eso es simplemente el teorema fundamental del cálculo. O sea, no es nada nuevo para nosotros. Y como ven aquí, pues tengo un producto, este producto de aquí, y pues voy a usar el método tabular para llevar a cabo la integración por partes. Entonces, aquí preparo mi tabla y pongo aquí el f' de t primero pongo aquí el f' de t y aquí pongo el 1 y luego esta columna pues la voy a ir derivando, entonces voy a obtener f segunda, f tercera, f cuarta, f quinta, etcétera, ¿no? Y mientras que esta columna de aquí, lo que voy a hacer es la voy a integrar respecto a t. Entonces, la integral de una constante 1 respecto a t, pues es t menos b. Esa es una antiderivada o una primitiva. Luego, si integro t menos b, pues una primitiva es t menos b al cuadrado sobre 2 factorial. Si esto lo integro, me queda t menos b al cubo sobre 3 factorial. Y si integro esto último, t menos b a la cuarta sobre 4 factorial y así sucesivamente. O sea, este es el método tabular que nosotros estudiamos hace algún tiempo. Recuerden que también necesito incluir una columna de signos que empezamos con más y luego alternamos menos, más, etcétera, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es manejarnos en diagonal. O sea, tengo que tomar aquí f' de t por t menos b con signo más, ¿verdad? O sea, esto va a ser más f' de t por t menos b. Después vamos a tomar aquí el f segunda por t menos b al cuadrado sobre 2 factorial, pero ahora tomamos aquí el signo menos, ¿verdad? Luego tomamos aquí el f tercera de t por t menos b al cubo sobre 3 factorial y el signo que corresponde que es más otra vez. Y bueno, aquí podemos tomar todavía f cuarta de t podemos tomar f cuarta de t con t menos b a la cuarta sobre 4 factorial. Y bueno, esto es justamente, entonces, f de b pues va a ser igual a f de a más lo que obtenga yo para esta integral, pero lo que obtengo para esta integral es la suma de estos términos. Es la suma de estos términos que tengo acá. Entonces voy a tener f de a más f' de t por t menos b menos f' de t por t menos b al cuadrado sobre 2 más f tercera por t menos b al cubo
sobre 3 factorial menos f cuarta de t por t menos b a la cuarta sobre 4 factorial más pues, puntos suspensivos, ¿no? Y como la integral es de a b, pues tengo que evaluar todos estos términos entre los límites que son a y b, ¿verdad? Todos estos se tienen que evaluar entre el límite inferior, que es a, y el límite superior, que es b. Bueno, y lo que observamos la vez pasada de esto es que lo que va a pasar en todos estos términos, al tomar el límite superior b, por estos términos que tengo t menos b al cuadrado, t menos b al cubo y t menos b a la cuarta, al tomar t igual a b, pues se anulan. Y lo único que va a sobrevivir es cuando tomamos el límite inferior, que es a. Entonces, por ejemplo, aquí para este primer término, me va a quedar f' de a menos b. Pero eso va a quedar, como es el límite inferior, va a quedar con un signo menos, que al reescribirlo como b menos a, pues me queda otra vez con signo positivo. Aquí también el único que sobrevive es el a menos b al cuadrado, que es lo mismo que b menos a al cuadrado, y como es el límite inferior, pues tengo un menos, que con este menos me da otra vez más, y así me sigo. Entonces están viendo que aquí efectivamente estoy obteniendo el principio del polinomio de Taylor. Nada más quiero observar aquí algo para que va a ser útil más adelante. O sea, si nada más me... Ah, caray. Si nada más tomamos esto de aquí como polinomio constante, pues eso sería el polinomio de grado 0 respecto a de x. ¿Sí? Sería un polinomio constante. Si tomo estos dos de aquí, eso sería el polinomio ahora, como ven, de grado. Bueno, recuerden que dije que x lo iba a tomar como b. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se está hablando aquí de un polinomio de x? Porque finalmente vamos a revertir las cosas. O sea, b lo vuelvo a tomar como x. Entonces aquí en realidad, aquí lo que dice aquí es f' de a por x menos a. ¿Sí? Entonces, este polinomio que tengo aquí, de estos dos términos, el f de a más f' de a por x menos a, ese es el polinomio de Taylor de grado 1 respecto a a. Luego, si tomo estos de aquí, y acuérdense que b es lo mismo que x, acuérdense de eso. Ahora sí lo vuelvo a tomar como x. Entonces, esto va a ser ahora el polinomio de grado 2 desarrollado respecto a de x. Y así sucesivamente, ¿no? Si tomo hasta el término este de aquí, f de tercera de a, x menos a al cubo sobre 3 factorial, pues va a ser el polinomio de Taylor cúbico. Si tomo además este de aquí, pues como aquí tengo x menos a la cuarta sobre 4 factorial, pues va a ser el polinomio de grado 4, ¿verdad? Entonces, sí espero que les quede claro que con este proceso obtenemos varios polinomios de un solo jalón.
sea, no obtenemos nada más un polinomio. Y lo que me falta ver aquí es el residuo. ¿Qué pasó? O sea, ahorita, ay, no quiero mover esto. Ahorita ya obtuvimos este primer renglón que tengo acá. Eso ya lo obtuvimos. Si nos vamos hasta este término f sub n de a, n factorial x menos a a la n, esto ya lo obtuvimos. Ya moví otra vez todo. ¿Qué pasó con este? O sea, ¿de dónde va a salir este? Pues ahí quiero que vean que aquí de hecho ya tengo en esta fórmula del teorema fundamental del cálculo, ya tengo un primer residuo. Esto de aquí es el residuo de grado 0 respecto a de x. Sí, les recuerdo que esta parte que tengo aquí, esto es el polinomio de grado 0 respecto a de x, que habíamos visto ya. Y aquí otra vez, para que vean que este residuo, esto es a, aquí otra vez, esta b que está aquí arriba, en el límite superior, piénsenla como x. O sea, piensen que esta integral va de a x. Entonces, aquí ya tengo la fórmula para el residuo, que si se fijan, es lo que tengo acá. Es este producto que está dentro de la integral, ¿no? F' por 1. El siguiente residuo me lo va a dar este producto de estos dos, o se lo voy a poner aquí. El siguiente residuo, si uso las letras A y B, va a ser menos F doble prima de T por T menos B de T. Esto va a ser el residuo 1 respecto a de x, donde otra vez esta b piénsenla que es x. Si seguimos aquí, este tercer renglón me va a dar la integral desde a hasta b. Ahora, sí, lo que tomo son los elementos del renglón, tal cual, el signo, la derivada y aquí este polinomio. Entonces tomo f tercera de t por t menos b al cuadrado sobre 2 factorial de t. Y así sucesivamente voy tomando. Entonces, lo que quiero que se imaginen es, a ver si lo puedo hacer aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Acá no se quita. Sí, lo que quiero que se imaginen es que esta tabla la extiendo. Entonces, si esta tabla yo la extiendo, pues voy a llegar en algún momento a la derivada de orden n más 1 de f. Y no sé con qué signo.
va a ser positivo o va a ser negativo, ¿no? Porque se van alternando. De hecho, sí sé qué signo tiene porque veo que las derivadas impares tienen aquí signo positivo, ¿sí? La 1, la 3 y la 5, y las derivadas pares tienen signo negativo. Entonces, dependiendo si este número es par o impar, yo sé qué signo va aquí, si es más o menos. ¿Y qué acompaña esto en la otra columna? Pues si se fijan en la otra columna, tengo una cierta potencia de T menos B. Y si se fijan, la potencia es 1 menos que la derivada. O sea, aquí es la derivada, en este es derivada quinta, aquí tengo 4 y también abajo 4 factorial. Entonces, aquí si tengo derivada n más 1, pues es 1 menos, que es n, y acá abajo es n factorial. Entonces, aquí el residuo sería más o menos Fn más 1 de t por t menos b a la n sobre n factorial de t. Y si se fijan, eso es justamente ¿dónde lo? Es justamente esto, ¿no? Otra vez tomando, aquí tengo otra vez de a X, o X, acuérdense que a veces la llamamos B y a veces le llamamos X, pero es esta expresión que tenemos acá. Entonces, si la forma tabular nos permite, como dice aquí, nos proporciona una prueba directa de la fórmula de Taylor, incluso con forma integral para el resto o el residuo. Aquí les presento para algunas de las funciones más importantes lo que sería sus polinomios de Taylor. Por ejemplo, aquí para la exponencial, aquí estamos viendo el polinomio de grado 4. Para la función seno de x, aquí está el polinomio de grado 7. Para coseno de x, aquí está el polinomio de grado 6. Para la función logaritmo de 1 más x, pues este es el polinomio de grado 4. Y para el arcotangente de x, este es el polinomio de grado 7. ¿Sí? Y aquí, pues ustedes también pueden deducir los polinomios de grado menor. O sea, y también se pueden imaginar cómo sigue esto, ¿no? O sea, aquí es importante que ustedes vean los patrones. Entonces, por ejemplo, pues aquí es claro que la exponencial, pues lo que sigue aquí después de x cuarta, pues es x quinta sobre 5 factorial. Aquí en el caso del seno de x, pues vemos que nada más aparecen las potencias impares. Entonces, y además se van alternando los signos. Tenemos más, menos, más, menos. Entonces ahorita lo que sigue es más, y lo que va a seguir aquí, pues es un x a la 9 sobre 9 factorial. Aquí también se van alternando en coseno, se van alternando los signos, pero nada más tenemos las potencias pares. Entonces aquí después de menos viene más y pues va a venir x a la 8, x a la 8 sobre 8 factorial. Aquí en el caso del logaritmo, pues también se van alternando los signos. Sí aparecen las potencias 1, 2, 3, 4. Pues el que sigue el 5 se van alternando, entonces es más. Y el denominador simplemente es igual al exponente, ¿no? 2, 2, 3, 3, 4, 4.
Y aquí en el arcotangente de X, pues también nada más aparecen las potencias impares, 1, 3, 5, 7, y los denominadores son iguales a los exponentes. Estas son algunas de las fórmulas más usadas, ¿no? Más conocidas. Ahora, quiero mencionar algo importante. Nosotros ya hablamos de este teorema del valor medio para integrales. Decíamos que si teníamos una función continua sobre un intervalo AB, entonces la integral de A a B de f era igual a B menos A por f evaluada en algún punto xi desconocido que está entre A y B. Bueno, este teorema tiene una generalización, porque aquí pues lo que estoy haciendo en principio es multiplicar la función f por 1. Puedo pensarlo así. Y entonces, como puedo pensar en este teorema, es la función 1 siempre no cambia de signo. Entonces, cuando la función que estoy multiplicando aquí no cambia de signo, la dejo dentro de la integral y la otra la puedo sacar, la f la puedo sacar. Pero al sacarla, la tengo que evaluar en algún punto xi. Y entonces me queda la integral de 1 desde A hasta B. Pero pues eso es f de xi por B menos A. Bueno, de manera completamente análoga, si yo tengo un producto f por g, y ahora lo importante aquí es que g es una función integrable, pero que no cambia de signo. O sea, quiere decir que o siempre es positiva o siempre es negativa. Sí, pero no puede ser las dos cosas, no puede ser positiva y negativa. Tiene que ser de un solo signo, o bien positiva o bien negativa. Pues entonces puedo hacer el mismo truco. A la f la puedo sacar fuera de la integral, pero entonces tengo que evaluarla en algún punto xi desconocido en el intervalo AB. Y la g se queda dentro de la integral, o sea, tengo que hacer la integral desde A hasta B de g, que posiblemente pues, es un problema más sencillo que este de aquí, porque aquí tenía yo que integrar algo más complicado, ¿no? El producto de estas dos funciones. Aquí únicamente tengo que integrar a g, y eso pues, puede ser que sea relativamente sencillo. El precio que pago por eso es que introduzco un punto desconocido xi. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque nosotros vimos que el residuo en Taylor se podía escribir de esta forma. Y aquí tenemos precisamente un producto de funciones. Tenemos la derivada de orden n más 1 de f por x menos t a la n. Y resulta que esta función que tengo aquí, x menos t a la n, cuando t varía de x0 a x, no cambia de signo. O siempre es positiva o siempre es negativo. Porque la t
que es la que está variando aquí, toma sus valores desde x0 hasta x. Entonces, esto no cambia de signo, o siempre es positivo o siempre es negativo. Y entonces resulta que esta otra función la puedo sacar fuera de la integral. Y al sacarla fuera de la integral, pues tengo que evaluarla en un punto desconocido xi, que es lo que se ha hecho aquí. Y me queda esta integral de x menos t a la n dt desde x0 a x. Y esta efectivamente es una integral que yo puedo hacer, es muy sencilla, es una potencia. Pues la integral de x menos t a la n es x menos t a la n más 1 sobre n más 1 evaluado entre los límites x y x0. Pero otra vez al evaluar en los límites me va a quedar en este caso únicamente lo del límite superior, que me va a quedar x menos x0 a la n más 1. Porque cuando tomo aquí el límite inferior x, tomo t igual a x, pues va a quedar x menos x. Y entonces obtenemos esta otra fórmula, que es la que manejan muchos textos para el residuo asociado con el polinomio de Taylor, y a esta forma de escribir el residuo, que ya no presenta integral alguna, se le llama la expresión de Lagrange. Bueno, aquí dejo todo porque ya me pasé de tiempo y nada más les recuerdo que mañana de 12 a 2 vamos a tener nuestro segundo examen parcial. Espero que no tengan ningún problema.